Muchos ateos menosprecian las creencias que se basan en la fe. Sin embargo, cuando miro a mi alrededor, descubro que el ateísmo requiere un acto de fe mucho mayor que mi creencia en Dios. Cuando me encuentro con una comida bien preparada en una mesa, sería un acto de fe bastante grande creer que nadie la puso allí. Y sería mucho más razonable y lógico de mi parte creer que fue alguien quien debió haberla puesto allí después de prepararla. Lo mismo ocurre con toda la creación. Sin embargo, de alguna manera, en estos días, creer que alguien la preparó y la puso allí se considera simplemente un montón de tonterías sin sentido científico. Después de todo, cuando llegamos, la comida ya estaba preparada. ¿Viste a alguien prepararla? No. ¿Tienes alguna evidencia científica que respalde tu afirmación de que alguien la preparó y la puso en la mesa? No. Por lo tanto, así dice la ilógica popular, es mucho más razonable concluir que nadie preparó la comida, que nadie la sirvió, y así será hasta que se presente la prueba de lo contrario. Déjame decirte, eso requiere mucha fe, pero es una fe irracional, ¿de acuerdo? El creer en Dios también implica razón y fe. Sin embargo, la fe en Dios no es irracional. La razón nos lleva lejos y luego la fe nos lleva desde allí, pero nunca se contradicen. La fe es un vehículo que nos lleva más allá de los grotescos y pequeños límites de nuestra propia prisión de la razón, pero nunca es un sustituto de ella, lo cual es algo asombroso y hermoso, porque confiar únicamente en la capacidad de razonamiento de un cerebro pequeño y limitado hace que el mundo sea pequeño y limitado. La fe, basada en una razón sólida, por supuesto, es tu boleto a una comida mucho más significativa y a todas las cosas que vienen con ella. La buena fe, una fe cristiana, te lleva sinceramente más allá de tu razón. La mala fe es simplemente irrazonable. Hay una gran diferencia. A medida que avanza la ciencia, la arqueología y la historia, el ateísmo va perdiendo fuerza y argumentos. A pesar de que los ateos siguen su lucha por tratar de negar lo que cada día es más innegable, que es la existencia de Dios, ese ser superior, creador de todo lo que existe. Escuchan hablar de Él y se alteran, se enojan, se enfadan, agreden, ofenden. ¿Cómo puede molestarles tanto algo en lo que aseguran no creer y que afirman que no existe? Yo no entiendo. En lo que a la Biblia, la palabra de Dios respecta, ha sido comprobada su veracidad en muchísimos casos a través de descubrimientos científicos, arqueológicos y en datos históricos que envían a la basura lo que el ateísmo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo para tratar de negar la existencia del Creador. Hasta ahora todo lo que argumentan son puras teorías no comprobadas o teorías incompletas, inconclusas, mientras que las Sagradas Escrituras son veraces. Uno de los argumentos que el ateísmo sostiene con mayor fuerza es la teoría de la evolución. Con todo y su eslabón perdido, no han podido comprobar de dónde procedió ese primer ser microscópico que originó la supuesta evolución de los seres vivos hasta llegar al humano. Y mucho menos han podido comprobar por qué no continúan evolucionando esos seres hasta convertirse en humanos. Si creemos en esta teoría, pues los primates siguen siendo monos, al igual que cada uno de los integrantes de la supuesta cadena evolutiva. En cambio, cientos de descubrimientos muestran la veracidad de los eventos reseñados en la Biblia, los cuales están todos relacionados con la existencia de Dios, el único y verdadero Dios, que nada tiene que ver con los dioses que adoran las religiones, las tribus, ni mucho menos. La Biblia no contiene teorías incomprobables. Es la reseña viva y real de la verdad de los hechos acontecidos desde la creación misma de la humanidad por parte de Dios. Gran parte de la palabra de Dios fue dada de manera profética y cada una de las profecías se han venido cumpliendo con exactitud, no pudiendo decir lo mismo de cada libro científico y argumentos inconclusos que han intentado buscar otra explicación sin ningún éxito. Es curioso cómo niegan y refutan lo que dice la Biblia, diciendo que es un libro escrito por el hombre, con historias inventadas. Pero no dudan ni por un segundo
en creer en otro libro escrito por hombres con evidencias incompletas y otro tipo de historias de los cuales tampoco fueron testigos ni lo pueden comprobar. ¿Ven a lo que me refiero? Alguien dijo un día, se necesita más fe para ser ateo que la que necesita alguien para creer en Dios. Y es cierto, son tantas las pruebas de la existencia de Dios que se debe doblegar el esfuerzo intelectual para no creer en Él. Los ateos tienen fe, pero una fe en su increencia. Es decir, se esfuerzan y luchan para no creer, para convencerse de que no existe lo que en verdad existe, Dios. ¿Cuán difícil es sostener el ateísmo con argumentos y teorías que no se pueden comprobar frente a millones de creyentes en el Señor, que no solo tenemos las Escrituras, sino que somos fieles testigos de ella? Es una experiencia. No solo la ciencia, la arqueología y la historia dan fe de la existencia de Dios, sino los incontables milagros hechos en millones de personas a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Si existen los milagros es porque existe un Dios hacedor de milagros. Y mientras el ateo continúe negándolo, jamás lo experimentará. Y es una tristeza, porque ellos son los únicos que pierden. Dios seguirá siendo Dios, crean en Él o no. Además, Dios es nuestro único Salvador. Se hizo hombre, murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Negarlo es el peor y más imperdonable pecado. Acerca de los ateos, dice la Biblia, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Salmo 14:1. Es una necedad negar lo innegable. Por más que haya quien lo niegue, Dios no solo existe, sino que subsiste en sí mismo. Nadie lo creó. Se le reveló a Moisés como yo soy el que soy, pero todo eso ha de creerse por fe, con mucha menos fe que la que necesitan los ateos para no creer en Él. Hasta un ateo necesita a Dios para negarlo, dijo Miguel de Unamuno. Es decir, un ateo necesita más fe para no creer en Dios que la que necesitamos los cristianos para creer en el Señor, porque tenemos la poderosa ayuda del Espíritu Santo, quien nos revela al autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Los ateos son objeto del mayor engaño de la historia, porque lo malo los inspira a no creer en Dios para que no alcancen la salvación. Dice la Biblia, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2:19. Imagínense, los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia, pero engañan a las personas ateas haciéndoles creer que Dios no existe. Tarde o temprano cada ser humano tendrá que comparecer ante Dios para ser juzgado. Tamaña sorpresa para quien negó su existencia durante su vida terrenal. Reflexionemos ahora que estamos con vida y tenemos la oportunidad de creer en Dios y recibir su perdón y salvación eterna. Si mueres siendo ateo, habrás perdido tu alma por siempre, porque estás negando al único que te puede salvar. Como dijo un pastor, hasta por lógica deberíamos creer en Dios, porque si llega el final de nuestra vida y nada de esto es real, pues no habremos perdido nada. Pero cuando el fin llegue y todo esto es real, habremos ganado todo. Solo para aclarar, ya que parece que algunas personas no lo entienden, esto obviamente no es un ataque al ateísmo. Es compartir la visión de una persona que cree en Dios con certeza y convicción. Este video es para señalar un punto simple. El ateísmo se define como la doctrina o creencia de que no hay Dios y la incredulidad en la existencia de un ser o seres supremos. Y basándome en la razón, creo que se necesita mucha más fe. Es decir, una creencia que no se basa en pruebas, para creer en el ateísmo que para creer que hay un Dios. Por muchísimas razones. Demasiadas para publicarlas aquí y que han sido documentadas en muchos libros a lo largo de la historia. Y aunque yo no esté de acuerdo con eso, lo respeto y respeto a quienes piensan así. El ejemplo de la comida tampoco es una prueba de Dios. Antes de que se ataquen con eso, jamás dije que lo fuera, nunca pretendí que lo fuera. Es para hacerles entender que no es irrazonable creer que la vida, la creación y todo lo que experimentamos todos los días, la sustancia de la existencia en todas sus formas y a lo largo de toda su historia, es el resultado de un ser inteligente que trasciende todas sus leyes y dimensiones, que no es nada parecido a un Dios de los vacíos. Además,
No creer en nada es creer en algo. Lo que creemos lo basamos en cualquier evidencia disponible. Algunos ateos parecen tener un estándar diferente para creer algo y no creer nada. Al final podemos tener razones y preguntas o incluso dudas para ambos. Pero en última instancia, elegimos creer en algo basándonos en lo que sabemos al respecto. Incluso si ese algo es algo de lo que todavía no estamos seguros y tratamos de entender, lo que sería más parecido al agnosticismo que al ateísmo, aunque sé que algunos ateos se consideran así. Tal vez tú llamas al teísmo una teoría, ya que no ves evidencia científica irrepetible de la existencia de Dios. Pero tal vez también estés dispuesto a admitir que es una teoría viable. Bueno, si es así, entonces has llegado a un lugar realmente grandioso. El siguiente paso es la fe. Una fe que te permite probar esta teoría de una manera que produce resultados alucinantes. Si estás dispuesto a lanzarte, por supuesto. No es algo que pueda probarse bien desde afuera. Pero si lo pruebas por completo, creyendo verdaderamente y viviendo de acuerdo con ello, entonces la evidencia experiencial comienza a empequeñecer la filosofía y la razón que te llevaron allí. No es que no fueran y no sigan siendo importantes. Fueron fundamentales. Pero el resto es más una historia de amor experimentado que una teoría. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, hablando de la fe cristiana: a quien tiene fe no le es necesaria ninguna explicación. A quien no tiene fe no hay explicación posible.